Mi nuera me entregó papeles de desalojo como regalo de cumpleaños. Su hijo quiere empezar de nuevo sin usted. Lo que pasó después los dejó temblando. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era un domingo sofocante en Guadalajara. El termómetro marcaba 38 grados, pero en mi cocina hacía mucho más calor. Llevaba desde las 5 de la mañana preparando todo para mi cumpleaños número 59. Mis manos arrugadas pelaban jitomates mientras el vapor de las albóndigas empañaba los cristales de la ventana que da al patio trasero, ese donde planté bugambilias hace 15 años pensando que algún día vería crecer a mis nietos bajo su sombra. El olor a canela del arroz con leche se mezclaba con el aroma del mole que había estado cociendo desde la madrugada, siguiendo la receta que me enseñó mi abuela en esta misma cocina, cuando yo tenía la edad que ahora tiene mi nieta. Cada movimiento de mis manos era automático, aprendido después de décadas de cocinar para otros, de servir sin que nadie preguntara si yo también tenía hambre. Me había levantado temprano para que todo estuviera perfecto. Había mandado lavar los manteles bordados que guardaba para ocasiones especiales, esos que compré cuando Iván se casó, creyendo que tendríamos muchas celebraciones familiares por delante. Hasta contraté al hijo de doña Carmen para que arreglara el jardín, podando las ramas secas y regando las plantas que se habían marchitado durante estas semanas de calor intenso. La mesa estaba puesta como en los viejos tiempos, cuando mi esposo vivía, y esta casa se llenaba de risas los domingos. Platos de talavera, servilletas de lino, vasos de cristal que brillaban bajo la luz que se filtraba por la ventana del comedor. Todo dispuesto con el cuidado de quien espera que la familia valore el esfuerzo, de quien todavía cree en la magia de los almuerzos dominicales. Pero cuando llegaron, supe que algo estaba mal. Jimena apareció con casi una hora de retraso, taconeando sobre las baldosas de barro del pasillo con sus zapatos rojos de charol, esos que costaban más que mi pensión mensual. Su vestido ajustado de color negro contrastaba con su sonrisa artificial, una mueca que había perfeccionado para las reuniones familiares, tan falsa como sus pestañas postizas que se movían como abanicos cada vez que parpadeaba. Detrás de ella caminaba mi hijo Iván, mi único hijo, el hombre por quien me quedé viuda a los 40 y dediqué toda mi vida. Pero ya no caminaba como el niño que solía correr a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ahora sus pasos eran medidos, calculados, como si cada movimiento fuera supervisado por esa mujer que había conseguido convertirlo en un extraño dentro de su propia casa natal. «Hola, mamá», dijo sin acercarse, sin el beso en la mejilla de siempre, sin la sonrisa que iluminaba mi día durante tantos años. Se ve todo muy elaborado. No era un cumplido. Era una observación incómoda, como si mi esfuerzo fuera excesivo, como si cocinar para mi familia en mi propio cumpleaños fuera algo que los avergonzaba. Jimena ni siquiera me saludó. Se dirigió directamente al comedor, inspeccionando la mesa con la mirada crítica de quien evalúa un restaurante de mala calidad. Los nietos llegaron después, mis pequeños Daniel y Sofía, de 8 y 6 años respectivamente. Ellos sí corrieron hacia mí, y por un momento, sus abrazos me hicieron olvidar la frialdad de sus padres. Daniel me regaló un dibujo hecho con crayones, donde aparecíamos los dos en el jardín, rodeados de flores enormes y un sol amarillo que ocupaba la mitad de la hoja. «Te hice esto en la escuela, abuela». La maestra dijo que los abuelos son como ángeles. Sofía me entregó una pulsera hecha con cuentas de colores, el tipo de manualidad que las niñas hacen con paciencia infinita y amor puro. Cuando me la puse, sus ojos brillaron de alegría, y por un instante creí que tal vez estaba exagerando mis preocupaciones, que tal vez la tensión que sentía era producto de mi imaginación, pero la comida transcurrió en un silencio incómodo que se masticaba junto con las albóndigas. Yo intentaba mantener la conversación, preguntando sobre el trabajo de Iván, sobre la escuela de los niños, sobre los planes para las vacaciones de verano, pero cada pregunta mía era respondida con monosílabos, con gestos de fastidio apenas disimulados, como si mi voz fuera un ruido molesto que interrumpía sus pensamientos. Jimena revisaba su teléfono constantemente,
haciendo ese gesto despectivo con los labios que había perfeccionado para mostrar su aburrimiento. De vez en cuando susurraba algo al oído de Iván, palabras que yo no podía escuchar, pero que hacían que él asintiera con la cabeza gacha, como un niño regañado que acepta su castigo sin protestar. Fue cuando traje el pastel de 3 leches que había hecho desde la madrugada, decorado con fresas frescas del mercado de Analco, que sucedió lo impensable. Jimena se puso de pie con esa sonrisa que ahora reconozco como la de una serpiente antes de atacar. Sacó de su bolsa un sobre blanco, elegante, del tipo que se usa para invitaciones de boda o graduaciones. Lo colocó sobre mi plato con la delicadeza de quien entrega un regalo especial, y todos los ojos se fijaron en ese momento que ella había orquestado como el acto principal de una obra de teatro macabra. «Un pequeño detalle para usted, señora», dijo con voz melosa. Algo que llevábamos tiempo queriendo darle, pero esperamos el momento perfecto. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Los nietos me miraban con curiosidad, esperando ver una tarjeta de felicitación o tal vez un vale para algún spa, como los que veía en las revistas que hojeaba en la sala de espera del médico. Pero lo que vi me congeló la sangre. Notificación de desalojo. Estado de Jalisco. Municipio de Guadalajara. Las letras se difuminaron ante mis ojos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Leí una y otra vez las palabras que no lograba procesar. Se notifica al inquilino que deberá desalojar el inmueble ubicado en calle Libertad 247, Colonia Americana, en un plazo no mayor a 30 días. Y al final, escrita a mano con la letra perfecta de Jimena, una frase que se clavó en mi alma como una daga envenenada. Su hijo quiere empezar de nuevo. Sin usted estorbando en su casa. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso. La risa de los niños jugando en el patio se convirtió en un eco lejano. Todo lo que había construido durante 59 años de vida se desmoronaba en ese papel blanco que temblaba entre mis manos como una hoja seca en otoño. ¿Esto es una broma?», logré susurrar con la voz quebrada. Jimena rió, pero fue una risa sin alma, fría como el hielo que se forma en el refrigerador cuando se va la luz. «No es nada personal, señora. Es simplemente lo mejor para todos. Usted ya vivió su vida. Es hora de que nosotros vivamos la nuestra». Miré a Iván, buscando en sus ojos algún rastro del niño que solía defenderme cuando los vecinos criticaban que una mujer sola criara a un hijo, pero él mantenía la vista clavada en su plato, como si las albóndigas fueran lo más interesante del mundo. Sus hombros estaban encogidos, y por primera vez en mi vida, vi a mi hijo como lo que se había convertido, un cobarde. «Iván», susurré, «dime que esto no es real. Dime que tu esposa está jugando una broma cruel». Él levantó la cabeza apenas unos centímetros, lo suficiente para que pudiera ver la vergüenza en su rostro, pero no lo suficiente para mirarme directamente a los ojos. «Mamá, es que necesitamos el espacio. Los niños están creciendo y... ¡Esta casa es mía!», exploté, y mi voz resonó en el comedor como un trueno. «Yo la pagué. Yo la construí. Aquí naciste tú». Jimena se acomodó en su silla con una sonrisa que me recordó a esas telenovelas donde la villana acaba de conseguir lo que quería. Sacó otro papel de su bolsa, esta vez doblado con cuidado, como si fuera un as que había guardado para el momento perfecto. «Técnicamente, señora, la casa está a nombre de Iván desde hace 3 años. ¿No recuerda cuando fueron al notario? Usted misma firmó la cesión de derechos para proteger el patrimonio familiar». Las palabras me golpearon como puñetazos. Sí recordaba ese día. Recordaba cómo Jimena había insistido en que era lo más inteligente que podía hacer, que así mis bienes estarían protegidos si algún día necesitaba atención médica costosa. Recordaba cómo Iván había asentido, diciendo que era temporal, que solo era un trámite legal para cuidarme mejor. «Me dijeron que era temporal», murmuré, sintiendo cómo la traición se extendía por mi pecho como tinta negra. «Me dijeron que era para protegerme». «Y la protegimos», respondió Jimena con voz dulce pero llena de veneno. «La protegimos de la responsabilidad de mantener una casa tan grande. Ahora puede vivir tranquila en un departamento pequeño, sin preocupaciones». Los nietos habían dejado de comer,
y nos miraban con esos ojos grandes que tienen los niños cuando presencian algo que no entienden, pero saben que es terrible. Daniel tenía lágrimas en los ojos, y Sofía se había acercado a mí, poniendo su manita sobre la mía. ¿Te vas a ir, abuela?, preguntó con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, Jimena tomó a la niña del brazo y la alejó de mí. No molestes a tu abuela, Sofía. Está procesando noticias importantes de adultos. Esa noche, después de que todos se fueron sin siquiera ayudarme a levantar la mesa, me quedé sola en mi cocina mirando los platos sucios. Las albóndigas se habían enfriado y tenían una capa grasosa encima. El arroz con leche se había cuajado en la olla. El pastel seguía intacto, con las fresas ya marchitas bajo las luces del comedor. Me senté en la silla donde había desayunado todos los días durante los últimos 20 años, y por primera vez en décadas, lloré sin tratar de contenerme. Lloré por la ingratitud, por la traición, por los años perdidos creyendo que el amor incondicional siempre regresaba multiplicado, porque mientras lloraba, los recuerdos llegaron como una avalancha. Recordé cuando Iván tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Cómo vendí mis aretes de oro, los únicos que me había regalado mi esposo en vida, para pagar los medicamentos que el seguro social no cubría. Cómo me quedé despierta 3 noches seguidas poniendo trapos húmedos en su frente, rezando a todos los santos para que no se me fuera como se había ido su papá. Recordé cuando cumplió 15 años y quería una bicicleta como la de su amigo Ricardo. Cómo trabajé fines de semana limpiando casas ajenas, con las rodillas destrozadas de tanto tallar pisos, para conseguir el dinero. La sonrisa que puso cuando la vio envuelta con moño rojo en la sala. «Eres la mejor mamá del mundo», me había dicho abrazándome tan fuerte que creí que me iba a quebrar las costillas. Recordé su graduación de la preparatoria. Cómo me puse mi único vestido bueno, ese azul marino que había sido de mi hermana, y me senté en primera fila aplaudiendo hasta que me dolieron las manos. Cómo él me presentó a sus amigos diciendo, «Ella es mi superheroína». Cómo esa noche cenamos tacos en un puesto de la esquina porque era todo lo que podía pagar, pero él dijo que eran los mejores tacos de su vida porque los compartíamos juntos. Recordé cuando conoció a Jimena en la universidad, cómo ella llegó a casa con esos aires de superioridad, criticando todo con la mirada, las cortinas descoloridas, los muebles viejos, la televisión que tenía que golpear para que funcionara, cómo desde el primer día me hizo sentir inadecuada en mi propia casa, como si mi pobreza fuera contagiosa. Recordé cuando se casaron, cómo vendí todo lo que tenía de valor para ayudar con la boda. Los platos de porcelana que habían sido de mi madre, la cadena de plata que me regaló mi hermana antes de irse a Estados Unidos, hasta el anillo de compromiso de mi difunto esposo. Todo para que Jimena tuviera el vestido que quería, las flores que había visto en una revista, la recepción en un salón que costaba más que mi salario de 6 meses. Recordé las veces que cuidé a los nietos cuando ellos se iban de viaje a Cancún, a Puerto Vallarta, a lugares que yo nunca conocería. Cómo me quedaba despierta cuando Daniel tenía pesadillas. Cómo le enseñé a Sofía a hacer trenzas. Cómo los llevaba al parque todos los días aunque mis pies me dolieran tanto, que llegaba a casa cojeando. Recordé las veces que presté dinero cuando Iván se quedó sin trabajo. 5,000 pesos de aquí, 3,000 de allá, siempre con la promesa de que me los devolvería en cuanto las cosas mejoraran. Dinero que salía de mi pensión miserable. Dinero que significaba no comprar medicina para mi presión, no arreglar la gotera del baño, no cambiar los zapatos que ya tenían agujeros en la suela. Recordé cómo poco a poco, Jimena fue tomando control de todo. Primero fueron sugerencias. «Señora, ¿no cree que estaría mejor si pintamos la cocina de blanco moderno?» Después fueron decisiones. «Ya contraté al pintor, no se preocupe por nada». Luego fueron órdenes. «Los domingos familiares mejor los hacemos en nuestra casa. Aquí es muy pequeño para todos». Y yo, como una tonta, había interpretado todo eso como amor, como cuidado, como la nuestra siendo una familia moderna donde todos participaban en las decisiones. No entendía que cada sugerencia era una invasión, cada decisión era un despojo, cada orden era un paso más hacia mi destierro. Esa madrugada, cuando finalmente logré arrastrarme hasta mi cama, me quedé mirando el techo donde se filtraba la luz amarilla del poste de la calle.
La misma luz que había visto durante 20 años, la misma mancha de humedad que tenía forma de nube, el mismo ruido del ventilador viejo que sonaba como un suspiro cansado. Me pregunté cuándo había dejado de ser la dueña de mi propia vida, cuándo había pasado de ser Esperanza Morales, la mujer que sacó adelante a su hijo sola, que trabajó en 3 empleos para darle educación, que nunca pidió ayuda a nadie, a ser la señora que estorbaba en su propia casa. Me pregunté si mis amigas tenían razón cuando me decían que Jimena me estaba manipulando, que Iván había cambiado desde que se casó, que no era normal que una nuera tratara así a la suegra. Pero yo siempre las defendía. Son jóvenes, les decía. Están construyendo su vida. Es normal que necesiten espacio. Ahora entendía que mi generosidad había sido mi perdición, que mi amor incondicional había sido interpretado como debilidad, que cada vez que cedí, cada vez que perdoné, cada vez que puse sus necesidades antes que las mías, estaba firmando mi propia sentencia de destierro. A las 5 de la mañana, cuando ya no pude seguir fingiendo que dormiría, me levanté y fui a la cocina. Puse la cafetera vieja a hervir y me quedé parada junto a la ventana, viendo cómo el cielo de Guadalajara se pintaba de rosa y naranja. Era hermoso, como siempre, pero por primera vez en mi vida, me pregunté si sería la última vez que vería el amanecer desde esa ventana que había sido mi refugio durante tanto tiempo. Los días que siguieron fueron como vivir en una casa embrujada, pero el fantasma era yo. Jimena e Iván habían decidido que la mejor estrategia era ignorarme por completo, como si no hablar conmigo fuera a hacer que desapareciera más rápido. Durante los desayunos, ellos conversaban sobre sus planes como si yo fuera invisible. «Podríamos poner la sala nueva donde está el cuarto de la señora», decía Jimena mientras untaba mermelada en su pan tostado. «Sí, y convertir su baño en un vestidor para ti», respondía Iván, masticando sin levantar la vista. Hablaban de mí en tercera persona, estando yo sentada a 2 metros de distancia. Cuando intentaba participar en la conversación, me miraban con esa expresión que usas cuando un perro te ladra y no entiendes por qué. Una mezcla de fastidio y confusión, como si mi voz fuera un ruido molesto que interrumpía algo importante. «Iván, ¿podrías pasarme la sal?», pregunté una mañana. Él siguió leyendo el periódico como si no hubiera hablado nadie. «Iván», repetí, más fuerte. Jimena suspiró teatralmente y le pasó la sal a su marido, quien me la acercó sin mirarme, como cuando le das una galleta a un perro insistente para que deje de molestar. Pero lo peor no era el silencio. Era cómo habían logrado convertir a mis propios nietos en parte de su juego cruel. Daniel, mi nieto de 8 años, el mismo que 2 semanas antes me decía que era su abuela favorita del mundo entero, ahora me evitaba. Cuando yo entraba a una habitación, él salía. Cuando intentaba preguntarle sobre la escuela, corría hacia su mamá gritando: «¡Mami, la abuela me está molestando!». Sofía, mi pequeña de 6 años, la que solía acurrucarse conmigo en el sillón para ver las caricaturas, ahora me miraba con desconfianza. Una tarde la encontré jugando sola en el patio y me acerqué. «¿Quieres que te ayude a hacer un castillo de arena, mi amor?». Ella me miró con esos ojos grandes llenos de confusión y dijo algo que me partió el alma. «Mami dice que ya no puedo jugar contigo porque te vas a ir y después voy a estar triste. Dice que es mejor que me acostumbre desde ahora». Me quedé paralizada, viendo cómo mi nieta de 6 años había sido entrenada para rechazarme con la lógica fría de un adulto. Jimena la había manipulado usando su propio amor por mí como arma en mi contra. «Sofía, mi cielo, yo no quiero irme. Esta es mi casa. Aquí viví toda la vida». «No», me interrumpió con voz firme, repitiendo palabras que claramente no eran suyas. «Mami dice que tú ya estás muy viejita para vivir sola en una casa tan grande, y que nosotros te vamos a ayudar a encontrar un lugar más pequeño donde seas más feliz». Escuchar mis propias palabras de amor maternal convertidas en argumentos para justificar mi abandono fue como tragarme vidrios molidos. Jimena había tomado cada preocupación que yo había expresado sobre mi edad, cada queja sobre las escaleras o el jardín grande, y las había transformado en pruebas de que yo misma quería irme. Una tarde, mientras regaba mis plantas del jardín,
Las bugambilias que había plantado con mis propias manos cuando Iván tenía 15 años. Escuché a Jimena hablar por teléfono en la cocina con la ventana abierta. Su voz llegaba clara hasta donde yo estaba. No, mamá, no te preocupes. Ya casi terminamos con este problema. La señora está siendo muy difícil, pero Iván ya firmó todos los papeles. Sí, ya encontramos un departamento perfecto para ella, pequeñito, en una zona popular. No, claro que no va a poder llevarse los muebles, no caben. Los vamos a vender y le damos una parte. Lo justo. ¿Que si me da lástima? Ay, mamá, la vida es así. Los viejos tienen que entender que ya cumplieron su ciclo. Los viejos tienen que entender que ya cumplieron su ciclo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como una lanza. Yo tenía 59 años. No era una anciana decrépita. Todavía podía caminar, cocinar, limpiar, cuidar mi jardín. Pero para Jimena, yo ya era un estorbo que había cumplido su ciclo, como una lavadora vieja que ya no servía. Esa misma tarde descubrí algo que me hizo tambalear. Mi correspondencia había desaparecido. Durante años, el cartero había dejado mis cartas en el buzón de la entrada, y yo las recogía todas las mañanas después de regar las plantas. Pero desde hacía una semana no había llegado nada, ni la cuenta de la luz, ni el estado de cuenta de mi pensión, ni la revista de crucigramas que había suscrito para tener algo que hacer en las tardes. Cuando pregunté, Jimena me respondió con esa sonrisa helada que ya conocía también. Ah, sí. Le pedí al cartero que la correspondencia la entregara directamente a Iván. Para evitarle molestias, señora. Usted ya no tiene que preocuparse por esas cosas. Pero son mis cartas, protesté. Mi pensión, mis cuentas. Iván se encarga de todo eso ahora. Es más eficiente así. Me había quedado sin acceso a mi propio dinero, a mis propios documentos, a mi propia correspondencia. Poco a poco, sistemáticamente, me habían ido despojando de cada vestigio de autonomía hasta convertirme en una huésped no deseada en mi propia casa. Los vecinos habían empezado a notarlo también. Doña Carmen, que vivía al lado desde hacía 15 años, me paró una mañana cuando salí a barrer la banqueta. Oye, Esperanza, ¿todo bien en tu casa? Se oye muy raro el ambiente últimamente. No sabía qué responder. La vergüenza me quemaba la garganta. ¿Cómo le explicas a una vecina que tu propio hijo te está corriendo de la casa que tú pagaste? ¿Cómo admites que la nuera que siempre fingiste que te caía bien en realidad te despreciaba? Todo bien, Carmen. Solo ajustes familiares. Ella me miró con esos ojos que tienen las mujeres mayores cuando reconocen el sufrimiento en otra mujer, pero respetó mi silencio. Me dio una palmadita en el hombro y se fue, pero antes de entrar a su casa me gritó: «Si necesitas algo, lo que sea, ya sabes dónde encontrarme». Esa noche, sentada en mi cama mirando las paredes que había pintado de azul cielo porque me recordaban a la casa de mi infancia, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al ropero y saqué una caja de zapatos que tenía escondida detrás de mis vestidos de invierno. Dentro estaban todas las cartas que mi esposo me había escrito durante los 3 años que trabajó en el norte antes de que nos casáramos. Cartas de amor escritas en papel barato, con palabras que me prometían un futuro juntos, una familia, una vida construida sobre bases de respeto mutuo y cariño verdadero. Tomé una de ellas, la que más había leído a lo largo de los años, y volví a leer las palabras que mi difunto marido me había escrito cuando yo tenía 25 años. Mi querida Esperanza, te escribo desde esta tierra lejana con la promesa de que algún día vamos a tener nuestra propia casa, donde nadie pueda hacerte daño ni faltarte al respeto, donde seas la reina que mereces ser. Trabajo día y noche pensando en el momento en que pueda darte todo lo que te mereces, no por lástima, sino por amor, no como favor, sino como derecho. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Mi esposo había muerto creyendo que me había dejado protegida, con una casa propia y un hijo que me cuidaría. Nunca imaginó que ese mismo hijo un día me echaría de la casa que él había soñado para mí. Pero mientras lloraba, algo cambió dentro de mí. Una pequeña llama de dignidad que creía extinguida comenzó a parpadear de nuevo. Las palabras de mi esposo me recordaron algo fundamental. Yo tenía derechos. No era una carga, no era una molestia.
No era alguien que había cumplido su ciclo. Era Esperanza Morales, la mujer que había criado a un hijo sola, la que había trabajado en 3 empleos para pagar esta casa, la que había transformado un terreno baldío en un hogar lleno de amor. Y si ellos creían que me iba a ir en silencio, como una perrita regañada con la cola entre las patas, estaban muy equivocados. Esa madrugada, por primera vez en semanas, no me desperté con esa sensación de desesperanza pegada al pecho como una losa. Me desperté con algo diferente, algo que hacía años no sentía. Me desperté con rabia, y esa rabia, descubrí, era mucho mejor combustible que la tristeza. La rabia que había despertado en mí esa madrugada se convirtió en una determinación silenciosa que ellos no pudieron detectar. Durante el desayuno, cuando Jimena e Iván planeaban en voz alta cómo iban a remodelar su cocina una vez que yo me fuera, yo simplemente asentía y sonreía, pero por dentro estaba tomando nota de cada palabra, cada gesto, cada muestra de crueldad disfrazada de practicidad. «Creo que vamos a tirar esa pared», dijo Jimena señalando hacia la cocina donde yo había preparado miles de comidas. «Hacer todo más moderno, más abierto. Esta división tan vieja ya no se usa. Esa pared la había construido mi difunto esposo con sus propias manos un domingo de 1985, cuando Iván tenía 5 años y quería ayudar pasándole los ladrillos. Recordé cómo Iván había puesto sus manitas diminutas sobre las de su papá, ayudando a poner el cemento. Ahora ese mismo niño, convertido en un hombre de 34 años, asentía mientras su esposa planeaba destruir uno de los últimos recuerdos físicos de su padre. «Sí, tienes razón», respondió Iván sin levantar la vista del periódico. «Y podemos poner una isla en el centro, como las que salen en las revistas». Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: espiar a mi propia familia. Esa tarde, cuando ellos salieron supuestamente a ver departamentos para mí, me quedé escondida detrás de la cortina de mi cuarto observando. No se fueron a ver departamentos. Se quedaron en el carro platicando y riéndose durante 20 minutos. Luego regresaron con bolsas del centro comercial. «¿Cómo estuvo el departamento?», les pregunté cuando entraron. «Muy bien», mintió Jimena sin pestañear. «Pequeño, pero acogedor. Perfecto para usted. Ya casi cerramos el trato». Esa misma noche, mientras fingía dormir, los escuché hablar en su recámara. Las paredes de esta casa vieja son delgadas, y desde niño Iván nunca supo susurrar realmente. «¿Ya llamaste al de los muebles?», preguntaba Jimena. «Sí, viene el lunes a hacer el avalúo. Dice que por todo lo que hay en la sala y el comedor nos puede dar como 50,000 pesos. Perfecto. Con eso alcanza para el enganche del carro nuevo. ¿Y la señora sabe?». «No tiene por qué saber. Son muebles viejos que no le van a servir en el departamento nuevo. Además, nosotros hemos mantenido esta casa, ¿no?». La hipocresía de esas palabras me quitó el aliento. Ellos habían mantenido la casa durante exactamente 8 meses, desde que se mudaron aquí supuestamente para cuidarme mejor, después de que me dio esa gripe fuerte el año pasado. 8 meses contra mis 20 años pagando hipoteca, impuestos, reparaciones y servicios. Pero lo que me terminó de destrozar fue lo que escuché después. «¿Te da lástima?», preguntó Jimena. «Al principio sí», admitió Iván, «pero ya no. La verdad es que siempre ha sido muy intensa, muy pegajosa. Desde que era niño sentía que me asfixiaba con tanto amor. Nunca me dejó ser independiente de verdad. Es típico de madres solteras», respondió Jimena con voz de psicóloga barata. «Se vuelven demasiado apegadas a los hijos porque no tienen pareja. Es enfermizo». «Exacto. Y ahora que tengo mi propia familia, necesito espacio para respirar, para ser yo mismo sin que esté ahí recordándome constantemente todo lo que sacrificó por mí. Todo lo que sacrifiqué por él le molesta». Esas palabras se quedaron rebotando en mi cabeza como una pelota de ping-pong. Mi amor de madre, mi dedicación, mis sacrificios, todo lo que yo había considerado como lo mejor de mí misma, para él era asfixiante, pegajoso, enfermizo. Me levanté de la cama como pude, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Fui al baño y me vi en el espejo.
La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, las mejillas hundidas y una expresión de derrota que me asustó. ¿Cuándo había empezado a verme tan vencida? Al día siguiente era sábado, y según la nueva rutina que había impuesto Jimena, era día de limpieza familiar. Por supuesto, la limpieza familiar consistía en que yo limpiara mientras ellos supervisaban y criticaban. «Señora, ese rincón no lo limpió bien», me decía Jimena señalando debajo del refrigerador. «Se nota que ya no tiene la energía de antes para estas tareas». Mientras yo estaba hincada en el piso, tallando con un cepillo viejo las esquinas del baño, escuché que alguien tocó la puerta. Era mi comadre Leticia, una mujer de mi edad que había sido mi amiga desde que trabajamos juntas en la fábrica textil hace 30 años. «Vine a ver cómo estás», me dijo cuando abrí la puerta, pero su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. «Dios mío, Esperanza, ¿qué te han hecho?». No pude responder porque Jimena apareció detrás de mí como un buitre. «Leticia, qué gusto verte. Pasa, pasa». La señora estaba descansando un poquito de la limpieza. «Ya sabes cómo es a su edad. Se cansa más rápido». Leticia me miró con esos ojos que tienen las mujeres cuando reconocen a otra mujer en problemas. Durante toda la visita, Jimena no se separó de nosotras ni un segundo, controlando cada palabra, cada pausa, cada gesto. Cuando Leticia intentaba preguntarme algo directamente, Jimena respondía por mí. «¿Cómo te sientes con la mudanza, Esperanza?». «Está muy emocionada», interrumpió Jimena. «Va a ser una nueva etapa muy bonita para ella. Más tranquila, sin tantas responsabilidades». «¿Ya viste el nuevo lugar?». «Está precioso», volvió a responder Jimena. «Pequeño pero muy cómodo. ¿Verdad, señora?». Y yo, como una idiota, asentía y sonreía, actuando mi propio papel en la obra de teatro que habían montado para engañar hasta a mis amigas. Cuando Leticia se fue, me siguió hasta la puerta y me susurró al oído. «No me gusta lo que veo, comadre. Si necesitas ayuda, llámame. No importa la hora». Esa noche, después de cenar en silencio mientras ellos planeaban su próximo viaje a Puerto Vallarta, viaje que pagarían con la venta de mis muebles, tomé una decisión. Esperé hasta que toda la casa estuviera dormida y salí al patio trasero con el teléfono. Marqué el número de Leticia. «Leticia, soy yo. Necesito tu ayuda. Dime, comadre, ¿qué está pasando?». Y por primera vez en meses, le conté todo a alguien, cada humillación, cada despojo, cada crueldad disfrazada de cuidado. Las palabras salían de mi boca como agua de una presa que se revienta, imparables, desesperadas, cargadas de dolor acumulado. «Me están echando de mi propia casa, Leticia. Y lo peor es que mi hijo cree que se lo merezco». «¿Tienes copias de los papeles de la casa?». «No. Todo está a nombre de Iván desde hace 3 años. ¿Y de la pensión?». «También la maneja él ahora. Dice que es más fácil así». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Leticia volvió a hablar, su voz tenía una dureza que pocas veces le había escuchado. «Esperanza, lo que te están haciendo tiene nombre. Se llama violencia patrimonial. Y no está bien, no importa que sean familia. Pero él es mi hijo, y tú eres su madre. La mujer que lo parió, lo crió, le dio todo. Eso no le da derecho a tratarte como basura». Esa palabra me pegó como una bofetada. Basura. Era exactamente así como me sentía. «¿Qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo papeles, no tengo nada. Tienes más de lo que crees. Y tienes a gente que te quiere de verdad. Mañana voy a ir a verte, y vamos a empezar a arreglar esto. Pero necesito que me prometas algo». «¿Qué?». «Que no vas a tomar ninguna decisión hasta que hablemos. No firmes nada, no aceptes nada. No te vayas a ningún lado. ¿Me escuchaste?». «Te escuché. Y otra cosa, Esperanza. Esto que te están haciendo no es normal. No es amor. No es cuidado. Es abuso. Y tú no te lo mereces». Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la banca del jardín donde tantas tardes había visto crecer mis plantas. La bugambilia que había florecido cada primavera durante 15 años. El limonero que daba frutos tan dulces que los vecinos me pedían para hacer agua fresca. Las rosas que mi esposo había plantado el día que cumplimos 5 años de casados. Todo eso también lo iban a perder. Ellos lo iban a vender, arrancar o tirar a la basura.
como me querían tirar a mí. Pero por primera vez en meses, no me sentía completamente sola. Tenía una aliada, alguien que veía la situación con ojos claros y me devolvía mi verdad. Lo que me estaban haciendo no estaba bien. Esa madrugada dormí mejor que en semanas, porque aunque seguía siendo un fantasma en mi propia casa, ya no era un fantasma invisible. Alguien me había visto, alguien me había escuchado, alguien me había creído. Y eso, descubrí, era el primer paso para volver a existir. Leticia llegó al día siguiente como había prometido, pero no sola. Trajo consigo a su hermana Rosa, que trabajaba en una oficina de asistencia legal para personas mayores, y a doña Carmen, mi vecina, que había estado observando todo desde hace semanas con esa sabiduría silenciosa que tienen las mujeres de nuestra generación. Cuando Jimena abrió la puerta y vio a las 3 mujeres paradas ahí, su sonrisa perfecta se tambaleó por primera vez desde que la conocía. ¡Qué sorpresa!, dijo con esa voz dulce que reservaba para las ocasiones públicas. No sabíamos que Esperanza tenía visitas programadas. No están programadas, respondió Leticia con una firmeza que me sorprendió. Venimos a platicar con nuestra amiga. ¿Hay algún problema con eso? Jimena no tuvo más remedio que dejarnos pasar, pero se quedó rondando como un guardia de seguridad, tratando de escuchar cada palabra. Fue Rosa quien tomó la iniciativa. Esperanza, ¿podemos hablar en privado? Es sobre unos trámites legales que queremos explicarte. No hay nada privado en esta casa, interrumpió Jimena. Somos familia. Lo que le conviene a la señora, nos conviene a todos. Por primera vez en meses, algo se encendió dentro de mí. Algo pequeño pero brillante, como cuando frotas 2 piedras y salta una chispa. Jimena, dije con voz temblorosa pero audible, me gustaría hablar con mis amigas a solas. La cara que puso fue como si le hubiera pegado una bofetada. No estaba acostumbrada a que yo expresara preferencias, mucho menos que las defendiera. Pero señora, yo solo quiero cuidarla. A veces estas personas de fuera no entienden la situación familiar. Entendemos perfectamente, interrumpió doña Carmen con esa voz que usaba cuando regañaba a los niños del barrio. Entendemos que una mujer de 59 años tiene derecho a platicar con sus amigas sin supervisión. Nos fuimos al patio trasero, donde mis bugambilias florecían ajenas al drama que se desarrollaba bajo su sombra. Rosa sacó una carpeta y me explicó cosas que jamás había imaginado. Esperanza, lo que te están haciendo se llama violencia económica y patrimonial. Es un delito. No importa que sean familia, no importa que tengan buenas intenciones. Nadie puede despojarte de tu patrimonio así. Pero yo firmé los papeles, murmuré. Yo se los di. Los firmaste bajo engaño, explicó Rosa. Te dijeron que era temporal, para protegerte. Pero tengo aquí las copias que conseguimos del registro público, y no hay ninguna cláusula que indique que es temporal. Es una cesión completa de derechos. Las palabras me daban vueltas en la cabeza como un torbellino. Durante meses había vivido creyendo que era una estúpida, que había sido demasiado confiada, que merecía lo que me estaba pasando por haber sido tan ingenua. Pero ahora alguien me decía que había sido víctima de un engaño calculado. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Y por primera vez en meses mi voz no sonó derrotada. Pelear, respondió Leticia. Tienes derechos, comadre. Tienes pruebas. Y sobre todo, tienes la verdad de tu lado. Rosa me explicó que aunque la casa estuviera a nombre de Iván, yo tenía derechos como usufructuaria vitalicia, especialmente considerando que había sido mi residencia por 20 años y que la cesión se había hecho bajo engaño. Podía demandar por violencia patrimonial y exigir que se anulara la transferencia. Pero necesito que entiendas algo importante, me advirtió. Si decidimos pelear esto, ellos van a ponerse peor. La gente que abusa no se rinde fácilmente cuando la víctima empieza a defenderse. Esa noche, durante la cena, algo había cambiado en la dinámica familiar. Yo seguía callada, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la derrota, sino el de alguien que está pensando, calculando, preparándose. Jimena debía haberlo percibido, porque sus ataques se volvieron más directos. Señora, hablé con la administradora del edificio donde va a ser su nuevo hogar. Dice que necesitan el depósito la próxima semana. Son 15,000 pesos. ¿De dónde voy a sacar 15,000 pesos?, pregunté.
De la venta de sus muebles, por supuesto. Ya tenemos compradores para el comedor y la sala. Con eso alcanza perfecto. Era la primera vez que mencionaban abiertamente la venta de mis muebles delante de mí. Hasta ahora había sido parte de sus conversaciones nocturnas, de sus planes secretos. Pero ahora lo decían como si fuera la cosa más natural del mundo. Esos muebles me los regaló mi esposo para nuestro 5º aniversario, dije con voz temblorosa. Sí, pero son muy viejos y no van con el estilo de decoración moderna. Además, en su nuevo departamento no van a caber. Iván, que hasta ese momento había estado comiendo en silencio, levantó la vista. Mamá, tienes que ser práctica. Son solo muebles. Lo importante es que vayas a estar cómoda en tu nuevo lugar. Solo muebles. El comedor donde habíamos cenado en Navidad durante 15 años. La sala donde Iván había hecho su tarea de niño mientras yo cosía para ganar dinero extra. Los sillones donde había cargado a mis nietos cuando eran bebés, donde había leído cientos de cuentos, donde había consolado a Iván cuando su papá murió. Para él eran solo muebles. Para mí eran la historia física de nuestra familia. No, dije de repente. La palabra salió de mi boca antes de que mi cerebro pudiera detenerla. Una palabra simple, de 2 letras, pero que resonó en el comedor como un portazo. ¿Perdón?, preguntó Jimena, como si hubiera escuchado mal. Dije que no. No van a vender mis muebles. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos. Iván dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido metálico que me hizo saltar. Mamá, no seas difícil. Ya hicimos los arreglos. Pues los deshacen. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Son mis muebles. Los compré yo. Los pagué yo. Y no doy mi autorización para venderlos. Jimena se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó. Señora, está siendo muy poco cooperativa. Solo estamos tratando de ayudarla a hacer la transición más fácil. ¿Ayudarme? La risa que salió de mi garganta me sorprendió tanto como a ellos. ¿Me están ayudando cuando me quitan mi casa? ¿Me ayudan cuando venden mis pertenencias sin preguntarme? ¿Me ayudan cuando hablan de mí como si fuera invisible? Iván me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de sorpresa, molestia y algo que tardé en reconocer. Miedo. Miedo de que su mamá sumisa, su mamá que siempre cedía, su mamá que nunca causaba problemas, hubiera desaparecido, y en su lugar hubiera una mujer que se atrevía a decir no. Está bien, dijo Jimena con esa voz controlada que usan las personas cuando están furiosas, pero tratando de no demostrarlo. Si no quiere cooperar, va a ser más difícil para todos. Pero el desalojo sigue en pie. Con muebles o sin muebles, se va a tener que ir. Ya veremos, respondí. Y por primera vez en meses, fui yo quien se levantó de la mesa primero. Esa noche, acostada en mi cama, sentí algo que no había experimentado en décadas. Orgullo. Orgullo por haberme defendido. Orgullo por haber dicho no cuando toda mi vida había sido programada para decir sí. Orgullo por haber visto el miedo en sus ojos cuando se dieron cuenta de que la mujer a la que habían estado pisoteando tenía espinas. Pero también sentí algo más. Determinación. Rosa tenía razón. Iban a ponerse peor ahora que había empezado a defenderme. Pero por primera vez en meses, no me daba miedo lo que pudieran hacer. Porque había descubierto algo poderoso. Una mujer que ha perdido todo excepto su dignidad. Es una mujer que no tiene nada más que perder. Y una mujer que no tiene nada que perder es una mujer muy peligrosa. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré la mesa vacía. No había café hecho, no había pan tostado, no había fruta cortada. Por primera vez en 8 meses, nadie había preparado el desayuno. Jimena apareció en la cocina cuando yo estaba poniendo a hervir el agua para el café. Señora, como usted quiere hacer las cosas a su manera, nosotros también vamos a cambiar algunas dinámicas. Ya no vamos a incluirla en las comidas familiares. Cada quien se hace responsable de su propia comida. Era su venganza por mi no de la noche anterior. Su forma de castigarme por atreverme a tener opinión propia. Pero mientras preparaba mi café solo, en mi cocina silenciosa, me di cuenta de algo sorprendente. Me sentía más libre desayunando sola que en todos esos meses de desayunos familiares forzados, donde tenía que fingir que todo estaba bien.
Por primera vez en mucho tiempo, desayuné en paz, sin críticas disfrazadas de consejos, sin planes para despojarme hechos delante de mí como si fuera sorda, sin la tensión constante de tener que actuar el papel de la abuela feliz y agradecida. Desayuné sola, pero no me sentí sola. Me sentí como lo que realmente era, dueña de mi propio espacio, de mi propia comida, de mi propio silencio, y ese desayuno solitario supo a libertad. Los días siguientes fueron como vivir en territorio enemigo. Jimena e Iván habían decidido que si yo no iba a cooperar, ellos tampoco. La casa se dividió en dos bandos, ellos en un lado, yo en el otro, y los nietos atrapados en el medio sin entender por qué la abuela ya no comía con ellos. El primer ataque llegó el martes por la mañana. Bajé a hacer mi café y encontré la cocina completamente reorganizada. Todos mis utensilios, mis ollas, mis platos favoritos habían sido guardados en cajas de cartón apiladas en el rincón, como si ya estuvieran listos para la mudanza. ¿Qué es esto?, pregunté cuando Jimena apareció con su bata de seda rosa, esa que costaba más que mi pensión mensual. Como usted va a cocinar por separado, pensamos que sería más fácil si tuviera sus propias cosas organizadas, para evitar confusiones. Mis propias cosas resultaron ser las cacerolas más viejas, los platos despostillados que usábamos para emergencias, y un solo juego de cubiertos oxidados. Todo lo bueno, todo lo que funcionaba bien, se había quedado en las alacenas para uso de la familia. Pero lo que más me dolió fue descubrir que habían tirado mi café de Veracruz, ese que compraba especial en el Mercado San Juan, porque me recordaba al que tomaba con mi esposo los domingos por la mañana. En su lugar, había dejado un frasco de café soluble barato, de esos que saben a agua sucia. El café bueno es caro, me explicó Jimena cuando protesté. Usted entiende, ¿verdad? Tenemos que ser más conscientes de los gastos ahora que van a ser dos hogares separados. Esa misma tarde, cuando fui a bañarme, descubrí que habían puesto candado en el baño principal, un candado dorado, reluciente, con una pequeña tarjeta que decía: «Fuera de servicio, reparaciones». ¿Reparaciones?, pregunté a Iván cuando llegó del trabajo. Sí, mamá. Se descompuso la regadera. Pero no te preocupes, puedes usar el baño de visitas. El baño de visitas era un cuartito diminuto junto a la entrada, sin ventana, con una regadera que goteaba agua fría y azulejos que se despegaban de la pared. Era el baño que habíamos construido para emergencias, no para uso diario. Pero ahora era mi baño. Como la cocina desmantelada era mi cocina, y el cuarto donde dormía sola era mi cuarto. Me estaban convirtiendo en una inquilina indeseada en mi propia casa, relegándome a los espacios más incómodos, a las cosas más viejas, a las porciones más pequeñas de la vida que yo misma había construido. El miércoles por la noche, mientras cenaba mi sopa instantánea en la cocina vacía, escuché risas desde el comedor. Me asomé discretamente y los vi cenando en mi mesa de caoba, usando mis platos de porcelana, disfrutando de un mole que olía exactamente como el que yo solía hacer. Daniel, mi nieto de 8 años, preguntó: ¿por qué la abuela no cena con nosotros? Porque la abuela decidió que quiere hacer sus cosas sola, respondió Jimena con esa voz dulce que usaba para manipular a los niños. A veces las personas mayores se vuelven difíciles, pero las seguimos queriendo igual. Difícil. Esa palabra se clavó en mi pecho como una astilla. Ahora yo era difícil porque me había atrevido a decir no, porque había defendido mis pertenencias, porque había puesto límites por primera vez en mi vida, pero lo peor aún no había llegado. El jueves por la mañana, cuando salí al patio a regar mis plantas, encontré algo que me hizo tambalear. Habían cortado mis bugambilias. Mis hermosas bugambilias moradas, las que había plantado con mis propias manos 15 años atrás, estaban reducidas a tocones secos clavados en la tierra como lápidas. Corrí hacia la casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. «¡Iván! ¿Qué le hicieron a mis plantas?». Él estaba desayunando tranquilamente, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. «Ah, ¿sí?». Contraté un jardinero para que limpiara todo el patio. Esas plantas estaban muy crecidas, daban mucha sombra. Ahora va a entrar más luz.
Esas plantas tenían 15 años. Las planté yo. Florecían cada primavera. Mamá, eran solo plantas. Van a crecer otras. Solo plantas. Como mis muebles eran solo muebles, mis bugambilias eran solo plantas. Todo lo que tenía valor sentimental para mí era solo, algo prescindible para ellos. Pero esta vez no me quedé callada. No eran solo plantas, eran mi jardín, mi trabajo, mis recuerdos. Jimena apareció con esa sonrisa helada que ya conocía también. Señora, está teniendo una reacción muy desproporcionada. Son solo arbustos. Podemos plantar otros más modernos, más fáciles de mantener. No quiero otros. Quería los míos. Y entonces, por primera vez en mi vida, grité. Grité con toda la frustración acumulada, con toda la rabia contenida, con todo el dolor de meses de humillaciones. Grité hasta que me dolió la garganta, hasta que los vecinos se asomaron por las ventanas, hasta que Daniel y Sofía salieron corriendo del cuarto con los ojos llenos de lágrimas. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tratarme como si fuera basura! ¡Esta es mi casa! ¡Este es mi jardín! ¡Esta es mi vida! El silencio que siguió fue ensordecedor. Iván me miraba con una expresión entre sorprendida y disgustada, como si no reconociera a la mujer que había sido su madre durante 34 años. Mamá, estás alterada. Creo que necesitas calmarte. No necesito calmarme. Necesito que me respeten. Necesito que dejen de destruir todo lo que amo. Fue entonces cuando Jimena jugó su carta más cruel. Niños, les dijo a Daniel y Sofía, que nos miraban desde la puerta con caras de terror. Vayan a su cuarto. La abuela está enferma. A veces la gente mayor se pone así cuando está confundida, enferma. Ahora mi dolor legítimo, mi indignación justificada por meses de abuso, se convertía en síntomas de demencia senil. En la narrativa que Jimena había construido para los niños, yo no era una mujer defendiéndose de injusticias, sino una viejita loca que se alteraba sin razón. Esa noche, Rosa vino a visitarme en secreto. Había quedado con doña Carmen en que si necesitaba ayuda urgente, le daría una señal desde la ventana. La señal era prender y apagar la luz 3 veces. Esa noche prendí y apagué la luz hasta que me dolieron los dedos. Rosa entró por la puerta de la cocina que daba al callejón, como una conspiradora en una película de espías. ¿Qué pasó, Esperanza? Carmen me dijo que te escuchó gritar. Le conté todo. Las cajas en la cocina, el candado en el baño, mis plantas muertas, la forma en que me habían convertido en la loca de la familia delante de mis propios nietos. Se están poniendo más agresivos, confirmó Rosa. Es normal. Cuando un abusador siente que está perdiendo control, escala la violencia. ¿Violencia? Pero no me han pegado. Esperanza, hay muchos tipos de violencia. Lo que te hicieron con las plantas, eso es violencia psicológica. Destruir tus cosas para lastimarte emocionalmente. Aislarte de los nietos, eso es violencia emocional. Quitarte acceso a los espacios de tu propia casa, eso es violencia patrimonial. Cada palabra de Rosa me ayudaba a ponerle nombre a lo que estaba viviendo. No era solo familia siendo difícil o malentendidos generacionales. Era violencia sistemática, calculada, diseñada para quebrarme. ¿Qué puedo hacer? Pelear. Pero no sola. Mañana vienes conmigo al juzgado. Vamos a poner una denuncia formal por violencia familiar y despojo. Y vamos a pedir una medida cautelar para que no puedan sacarte de la casa hasta que se resuelva el juicio. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque mi situación hubiera mejorado, sino porque por fin tenía un plan. Por fin tenía un camino que no terminaba en rendición. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina a buscar mis cacerolas viejas para hacer mi café aguado, encontré a Iván esperándome. Tenía una expresión que no le había visto desde que era niño y había roto algo importante. «Mamá, tenemos que hablar. ¿Ahora sí quieres hablar conmigo?», respondí, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. «No seas así. Sé que estás molesta por lo de ayer, pero... ¿Molesta?», lo interrumpí. «¿Crees que estoy molesta?». «Mamá, sé que los cambios son difíciles a tu edad,
pero tienes que entender que estamos tratando de hacer lo mejor para todos. Lo miré a los ojos, a ese niño que había cargado en mis brazos, que había consolado cuando tenía pesadillas, que había defendido cuando otros niños se burlaban de él por no tener papá. Y por primera vez en mi vida, no sentí el amor incondicional que siempre había sentido por él. Sentí lástima por el hombre en que se había convertido, por el cobarde que permitía que su esposa humillara a la mujer que le dio la vida, por el ingrato que había olvidado cada sacrificio, cada abrazo, cada noche sin dormir que yo había invertido en él. Tienes razón, hijo, le dije con una calma que lo desconcertó. Los cambios son difíciles, y el cambio más difícil de todos va a ser cuando te des cuenta de lo que perdiste, cuando decidiste tratarme como tu enemiga. Me serví mi café aguado en mi taza despostillada y salí al patio, donde los tocones de mis bugambilias me esperaban como soldados caídos en una batalla que yo todavía no había terminado de pelear. Pero por primera vez en meses, no me sentí derrotada. Me sentí lista para la guerra. El lunes por la mañana, me desperté antes del amanecer con una sensación extraña en el pecho. No era la opresión de costumbre, ese peso que me acompañaba desde hace meses como una losa sobre el corazón. Era algo diferente. Era expectativa. Me vestí con cuidado, eligiendo mi blusa azul cielo, la que mi difunto esposo decía que hacía brillar mis ojos. Me peiné el cabello hacia atrás. Me puse los aretes de plata que había escondido para que no me los quitaran, y me miré en el espejo del baño de visitas. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado en esa misma cocina hace apenas unas semanas. Había algo en sus ojos, una determinación que no había visto en años. Me sonreí a mí misma y susurré: «Buenos días, Esperanza. Hoy empieza tu nueva vida». Rosa me esperaba en la esquina a las 7 en punto, tal como habíamos acordado. Llevaba una carpeta llena de documentos y esa expresión seria que usan los abogados cuando van a pelear una batalla importante. «¿Lista?», me preguntó. «Más que lista», respondí, y por primera vez en meses, mi voz sonó firme y clara. El camino al juzgado familiar de Guadalajara fue silencioso, pero no incómodo. Yo iba mirando por la ventana las calles que conocía desde niña, pensando en todas las veces que había pasado por ahí sin imaginar que algún día tendría que venir a defender mi derecho a existir en mi propia casa. En el juzgado, Rosa me presentó con el licenciado Martínez, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. «Señora Morales, he revisado su caso y quiero que sepa algo importante. Usted no está sola en esto. Lo que le están haciendo es más común de lo que imagina, y la ley la protege». Me explicó que íbamos a presentar 3 demandas simultáneas, una por violencia familiar, otra por despojo, y una tercera solicitando la nulidad de la cesión de la casa por haberse hecho bajo engaño. Además, pediríamos una medida cautelar para que no pudieran echarme hasta que se resolviera el juicio. «¿Cuánto tiempo puede tomar?», pregunté. «Entre 6 meses y 1 año, dependiendo de qué tan complicados se pongan. Pero la medida cautelar debería salir en 1 semana». «1 semana». Solo tenía que resistir 1 semana más, y después ellos no podrían tocarme. Cuando llegué a casa esa tarde, algo había cambiado en mi postura, en mi forma de caminar, en la manera como abría la puerta. Ya no entraba como una intrusa disculpándose por existir. Entraba como la dueña de casa que siempre había sido. Jimena debió notarlo porque me interceptó inmediatamente en el recibidor. «¿Dónde estuvo, señora?». «La estuvimos buscando toda la mañana». «¿Haciendo gestiones?», respondí sin dar más explicaciones. «¿Qué tipo de gestiones?». «Personales». Por primera vez en meses, fui yo quien terminó la conversación. Me dirigí directamente a mi cuarto, ignorando su cara de desconcierto. Tenía cosas que hacer. Saqué mi teléfono y marqué el número que no había usado en 2 años. El de mi hermana Guadalupe, que vivía en Tijuana. «¿Lupe? Soy yo, Esperanza». «Hermana, qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Iván?». «Iván está bien. Yo estoy empezando a estar bien también. Lupe, necesito contarte algo». Le conté todo, cada humillación, cada despojo,
Cada momento de dolor que había callado durante meses por vergüenza, por orgullo mal entendido, por esa costumbre tan nuestra de cargar solas con nuestros problemas, para no molestar a nadie. «¡No puede ser!», gritó mi hermana del otro lado de la línea. «¡Esa condenada! Y yo que pensé que te había tocado una nuera buena. No es solo ella, Lupe, es Iván también». Se dejó convencer, se dejó manejar. «Pues que se vaya a... Perdón, hermana, pero me da tanto coraje. ¿Necesitas dinero? ¿Quieres que vaya para allá? No necesito dinero. Necesitaba escuchar tu voz. Necesitaba recordar que hay gente en este mundo que me quiere sin condiciones. Ay, hermana, claro que te quiero. ¿Y sabes qué? Me voy a quedar unos días contigo». Han pasado 2 años sin vernos, y creo que es hora de que conozca mejor a esta nuera tan especial. Esa llamada me dio una inyección de energía como no había sentido en meses. No estaba sola, tenía familia que me quería de verdad, amigos que me apoyaban, y ahora tenía la ley de mi lado. Esa noche, durante la cena solitaria en mi cocina desmantelada, escuché voces alteradas desde el comedor. Me acerqué discretamente y los oí discutiendo. «¿Tú crees que sabe algo?», preguntaba Iván. «No sé, pero estuvo muy rara hoy. Muy segura de sí misma», respondía Jimena. «Me da mala espina». «¿Y si habló con un abogado? ¿Con qué dinero? Además, aunque hubiera hablado, ¿qué puede hacer? La casa está a tu nombre, los papeles están en regla». «Sí, pero sabes cómo son estos abogados. Siempre encuentran tecnicismos, formas de complicar las cosas. No te preocupes. En una semana ya va a estar fuera de aquí y este problema se acabó». Qué equivocados estaban. En una semana yo iba a estar más adentro que nunca, pero ellos iban a ser los que tuvieran que irse. El miércoles por la mañana, Rosa llegó con una sonrisa enorme y un papel en la mano. «Salió la medida cautelar», gritó antes de entrar. «Ya no pueden sacarte de la casa». El documento era hermoso, oficial, sellado, con el poder del Estado de Jalisco respaldándolo. En términos legales complicados, pero claros, decía que mientras se resolviera el juicio, yo tenía derecho a permanecer en mi domicilio y que cualquier intento de desalojarme constituiría desacato a la autoridad judicial. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté. «Ahora les damos la noticia». Esperamos hasta la hora de la cena, cuando todos estuvieran reunidos en el comedor. Rosa tocó la puerta con la solemnidad de un funcionario oficial, que en cierta forma era lo que representaba en ese momento. Jimena abrió con esa sonrisa falsa que reservaba para las visitas. «Rosa, qué sorpresa. ¿Vienes a ver a la señora?» «Vengo a entregarles una notificación judicial», respondió Rosa con voz firme. «¿Están presentes Iván Morales García y Jimena Ruiz de Morales?». La sonrisa se borró de la cara de Jimena como si alguien hubiera apagado una luz. «¿Una... qué?». Rosa les entregó los documentos con la ceremonia que merecía el momento. Iván los leyó primero, con la cara poniéndose cada vez más pálida. «No puede ser. Esto dice que mamá está demandándonos por violencia familiar y despojo, y pidiendo la nulidad de la cesión de la casa», agregué yo desde mi lugar en la puerta, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Jimena me miró como si hubiera visto a un fantasma. «Usted no puede hacer esto. Somos familia. Exactamente por eso no debieron hacerme lo que me hicieron». «Mamá, esto es ridículo», intervino Iván con voz temblorosa. «Podemos arreglar esto en familia, sin involucrar a la justicia». «Tuvieron meses para arreglarlo en familia», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Eligieron la guerra. Ahora van a tenerla». Rosa continuó leyendo la parte más importante. «La medida cautelar ordena que la señora Esperanza Morales tiene derecho a permanecer en el domicilio ubicado en calle Libertad 247, y cualquier intento de desalojarla constituirá desacato a la autoridad judicial, penado con arresto hasta por 36 horas. El silencio que siguió fue delicioso. Pude ver cómo se desmoronaban sus planes, cómo se evaporaban sus certezas, cómo se invertían los papeles de poder en esa casa. «Esto significa», continué yo, «que hasta que un juez resuelva si la cesión de mi casa fue válida o se hizo bajo engaño, yo me quedo aquí. Y ustedes van a tener que tratarme con respeto». Iván se dejó caer en una silla, con los papeles aún temblando en sus manos. «No puedo creer que mi propia madre me esté demandando».
No puedo creer que mi propio hijo me haya echado de mi casa, repliqué. Pero aquí estamos. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos todos juntos en el comedor. No porque fuéramos una familia feliz reconciliada, sino porque yo había vuelto a reclamar mi lugar en mi propia mesa. La comida transcurrió en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la mujer invisible que molestaba con su presencia. Era el silencio de la mujer que había recuperado su voz y ahora elegía cuándo usarla. Al terminar de cenar, me levanté primero. «Buenas noches», dije con cortesía. «Mañana mi hermana Guadalupe llega de Tijuana. Va a quedarse unos días para conocer mejor cómo vivimos aquí». Vi cómo a Jimena se le desencajó la cara. Una testigo externa, otra mujer de mi generación que podría ver lo que había estado pasando. Su peor pesadilla. «¿Tu hermana?», preguntó Iván. «Sí, mi hermana. Mi familia. La que me quiere sin condiciones y no me ha visto en 2 años porque ustedes nunca me permitieron invitarla». Subí a mi cuarto con paso firme. Cerré la puerta y por primera vez en meses, no la cerré con miedo de que la abrieran sin permiso. La cerré con la satisfacción de quien sabe que tiene el derecho legal de estar ahí. Me acosté en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, y dormí como no había dormido en años. Dormí como una mujer libre. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín renovado, bajo la sombra de las nuevas bugambilias que planté con mis propias manos. Esta vez elegí las rojas, porque el rojo es el color de la pasión, de la fuerza, de la vida que late con intensidad. Ya no quería el morado de la nostalgia, quería el rojo del renacimiento. La sentencia del juez había sido contundente. La cesión de la casa se declaró nula por haberse hecho bajo engaño. Iván tuvo que devolverme legalmente lo que siempre había sido mío, pero más importante aún, el juez determinó que había habido violencia patrimonial y familiar. No fue solo una victoria legal, fue el reconocimiento oficial de que lo que me habían hecho estaba mal. Jimena e Iván se mudaron 3 semanas después del juicio. No hubo despedidas dramáticas ni reconciliaciones de telenovela. Simplemente empacaron sus cosas un sábado por la mañana mientras yo regaba mis plantas nuevas. Iván se acercó cuando estaba cargando la última caja al camión de mudanzas. «Mamá», dijo con voz quebrada. Yo nunca quise que las cosas llegaran hasta aquí. Lo miré a los ojos, a ese niño que había sido mi mundo entero durante tantos años, y sentí algo que no esperaba. Paz. No rabia, no rencor, no tristeza. Solo una paz profunda de quien ha cerrado un ciclo. «Iván, todavía eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Pero ya no eres mi responsabilidad. Ahora eres responsable de tus propias decisiones y sus consecuencias. Podrás perdonarme algún día. Ya te perdoné, hijo. Me perdoné a mí misma por permitir que durara tanto. Y te perdoné a ti por no saber valorar lo que tenías. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que las cosas van a volver a ser como antes». Se fue sin decir más. Jimena ni siquiera volteó a verme. Subió al camión con esa misma arrogancia con la que había llegado a mi casa años atrás, como si el mundo le debiera algo. Pero ahora ya no era mi problema. Los nietos fueron lo más difícil. Daniel y Sofía me visitaron el primer fin de semana después de la mudanza, confundidos y tristes por toda la situación. Les expliqué con palabras sencillas que a veces los adultos toman decisiones equivocadas, pero que yo los seguía amando igual y que mi puerta siempre estaría abierta para ellos. «¿Ya no vamos a vivir contigo, abuela?», me preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. «No, mi amor, pero ahora cuando vengan a visitarme, va a ser porque realmente quieren estar conmigo, no porque sus papás los obligan. Y eso va a hacer que nuestro tiempo juntos sea aún más especial». Con el tiempo, las visitas se volvieron más naturales. Iván los trae cada 15 días, y aunque nuestra relación sigue siendo distante, hay respeto. Ya no hay amor incondicional de mi parte, pero sí hay dignidad mutua. Y eso, descubrí, es mucho más sano. Mi hermana Lupe se quedó 2 meses conmigo, y fueron los mejores 2 meses que había tenido en años. Reímos hasta llorar recordando travesuras de nuestra infancia en Guadalajara. Cocinamos juntas las recetas de mi abuela que casi había olvidado.
Salimos a caminar por el centro histórico como dos turistas descubriendo su propia ciudad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora? Me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina renovada. Ya no tienes esa cara de disculpa por existir. Ahora tienes cara de mujer que sabe lo que vale. Y tenía razón. Había recuperado algo más valioso que la casa, más importante que los muebles, más significativo que el dinero. Había recuperado mi autoestima. Volví a estudiar. A los 60 años me inscribí en un curso de computación en el centro comunitario del barrio. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas, me dijo la instructora, una muchacha de la edad que tendría mi hija si hubiera tenido una. Aprendí a usar Internet, a mandar correos electrónicos, hasta abrí una cuenta de Facebook donde subí fotos de mi jardín nuevo, y me reconecté con amigas de la escuela que no había visto en décadas. También volví a trabajar, pero esta vez por elección, no por necesidad. Conseguí un empleo de medio tiempo en una floristería cerca de la catedral. El dueño, don Roberto, es un señor viudo de mi edad, que aprecia mi experiencia con las plantas y mi trato amable con los clientes. No ganó mucho, pero es mi dinero, ganado con mi esfuerzo, sin que nadie me haga sentir que debería estar agradecida por tenerlo. Los fines de semana, organizo reuniones con mis amigas del barrio. Hacemos tertulia en mi patio, compartimos recetas, jugamos lotería, nos reímos de nuestras historias de cuando éramos jóvenes y soñábamos con el futuro que ahora estamos viviendo. Mi casa se volvió un lugar de encuentro, de alegría, de vida verdadera. Doña Carmen, mi vecina, me dijo algo hace unas semanas que no he podido quitarme de la cabeza. Esperanza, en estos meses has rejuvenecido 10 años. Caminas diferente, hablas diferente, hasta te ríes diferente. Y es cierto, me río diferente porque ahora me río de verdad, no por compromiso social o para agradar a otros. Me río porque siento alegría genuina, porque he descubierto que la vida después de los 60 puede ser tan rica y plena como cualquier otra etapa, si una se atreve a vivirla en sus propios términos. Redescubrí placeres simples que había olvidado. Levantarme cuando quiero, no cuando otros esperan que lo haga. Cocinar lo que me gusta, no lo que otros demandan. Ver las telenovelas que disfruto sin tener que justificar por qué pierdo tiempo en tonterías. Comprarme ropa nueva con mi propio dinero sin tener que explicar en qué me la gasto. El mes pasado me compré un vestido rojo. Rojo brillante, alegre, juvenil. La vendedora, una chica de 20 años, me dijo: «Señora, ese color le queda padrísimo. Se ve usted muy poderosa». Poderosa. Qué palabra tan hermosa para describir a una mujer que ha aprendido a decir no. También volví a misa, pero no por costumbre o por quedar bien con las vecinas. Voy porque encontré paz en la oración. No la paz de la resignación que antes creía que era virtud, sino la paz de la gratitud por haber encontrado la fuerza para cambiar mi vida. El padre Miguel, que ha sido el párroco de Santa María durante 15 años, me dijo después de una misa: «Esperanza, se nota que has encontrado tu camino. Irradias una serenidad diferente». Le conté mi historia, y él me respondió algo que me marcó. Dios nos da pruebas no para quebrarnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechas. Tú descubriste que estás hecha de acero. Acero. Me gusta esa metáfora. Acero que se forja en el fuego, que se vuelve más fuerte con cada golpe, que puede doblarse sin romperse. Esta mañana, mientras regaba mis bugambilias rojas que ya están dando las primeras flores, pensé en la mujer que era hace un año. Esa esperanza que se disculpaba por existir, que tragaba humillaciones creyendo que eso era amor, que había confundido el sacrificio con la estupidez y la sumisión con la virtud. No la juzgo. Esa mujer hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Pero me alegra haber dejado de ser ella. Me alegra haber descubierto que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que decir no cuando algo te daña no te convierte en mala persona. Ahora entiendo que mi error no fue amar demasiado. Mi error fue amarme demasiado poco. Fue creer que mi valor dependía de cuánto podía dar, de cuánto podía soportar, de cuán invisible podía volverme para no molestar a otros. La verdadera esperanza, descubrí, no es la que se sacrifica hasta desaparecer, es la que se respeta lo suficiente para exigir respeto.
la que ama desde la dignidad, no desde la desesperación, la que da desde la abundancia, no desde el vacío. A las mujeres de mi generación nos enseñaron que ser buenas madres, buenas esposas, buenas mujeres significaba anularnos. Nos dijeron que nuestros sueños importaban menos, que nuestras necesidades podían esperar, que nuestro dolor era menos válido que el de otros. Tardé casi 60 años en entender que eso era mentira, que una mujer que se respeta a sí misma cría hijos que respetan a las mujeres, que una mujer que se valora enseña a otros a valorarla, que una mujer que pone límites construye relaciones más sanas que una que permite todo. Si me preguntaran qué le diría a esa esperanza de hace un año, le diría: no tengas miedo de decepcionar a otros defendiéndote. Ten miedo de decepcionarte a ti misma no defendiéndote. Le diría: tu amor no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto te respetas. Le diría: no eres responsable de la felicidad de otros a costa de tu propia dignidad. Y sobre todo, le diría: nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para convertirte en la mujer que siempre mereciste ser. Esta tarde voy a regar mis plantas nuevas. Voy a preparar una cena deliciosa para mí sola. Voy a ver mi programa favorito sin interrupciones. Y voy a acostarme agradecida por esta vida que por fin es completamente mía. Porque aprendí que la felicidad no está en tener una familia que te necesite, está en tener una familia que te elija. Y sobre todo, está en elegirte a ti misma cada día. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.